Hola, bienvenidos otra vez a el número 3, Opus 1, es decir, episodio 3, primera temporada de nuestro podcast, que ahora sí hemos decidido fijarle un nombre y se llama Anarcodemia. Podcast herético sobre investigación en artes. En la tarde de hoy, bueno, además tengo que presentar indudablemente que esto es en vivo y directo, aunque va a salir grabado desde Radio Huartes, en Guayaquil, Universidad de las Artes, literalmente a menos de 15-20 metros del río Guayas. O sea, si viene un tsunami, esto nos va a agarrar desprevenidos a todos. Esto es un programa, además, hecho desde el Vicerrectorado de Posgrado de Investigación en Artes, de la Dirección de Políticas de Investigación en Artes. En los controles, Maite Noelia Villacreces, quien les habla, Luis Pérez Valero, y hoy nuestra invitada especial, nada más y nada menos que María Fernanda López Jaramillo. María Fernanda, bienvenida. Hola, gracias por la invitación a este gran programa con solemnidad radial incluida. Este podcast surge, entre otras cosas, porque el doctor Andrea Staiza, vicerrector, se enteró de este libro de Leandro Donoso, vaya la publicidad para Gourmet Musical, Manifiesto por una musicología punk y otras ideas herejes. Y hemos descubierto, nos gustaría esta parte empezar hablando un poco, por ejemplo, una de las cosas que dice el manifiesto punk es, frente a una musicología, porque se habla de musicología, pero quiten la palabra musicología y piensen en investigación, cuyos resultados no interesan ni son útiles a nadie, ni la música, ni la ciencia, ni al público, ni a los mismos musicólogos, no hay futuro. Y aquí comenzamos con las preguntas a nuestra querida invitada. Háblanos un poquito, ¿qué es lo más falso que se dice investigar en artes? ¿Y cómo ha sido el impacto de tu carrera? Porque tú eres académica también. ¿Cómo has convivido con ese mundo de arte, de academia, de la obligación de la producción científica, pero además pintas paredes, entonces uno lo ven como vandalismo, otros lo ven como irreverencia, otros lo ven como artes, otros como investigación? Háblanos de eso, María Fernanda. Bueno, lo que yo he intentado un poco es de ubicar lugares para compartir el conocimiento, para socializar lo que tenemos en nuestras cabezas y en nuestros corazones, porque los papers académicos no los leen ni sus madres. Entonces hay que tomar en cuenta que la revista indexada, que todo este boom de producción académica, teórica, es clasista, es racista, es elitista, es binario, es occidental, es blanco, es hegemónico. Y yo personalmente creo que el conocimiento no se necesita, ¿no?, en estos espacios, sino para el resto, para las comunidades, para todos, todas, desde los pequeños hasta los grandes. Entonces ahí es cuando yo me empiezo a preguntar cuáles son estos contenedores de estos registros, de estas improntas, de nuestras investigaciones. Y para mí una salida viable y que me hace muy feliz es la práctica curatorial contemporánea. Yo todo lo veo en formato expositivo. Háblanos de esas prácticas curatoriales contemporáneas. Formato expositivo. Entonces, para mí todo debe ser expuesto, impreso y difundido. Entonces yo creo mucho en el poder de la exposición, y no en un museo, sino en formato expositivo. Hay que poner todo en las paredes. Yo creo que esto se remonta allá por el año 1600, cuando yo tenía 13 años. Yo pues soy única hija y mi mamita pues me sacó adelante siendo una mamá sola, que se divorció muy joven. Entonces yo no tenía un cuarto personal, entonces tenía una cama y una pared. Entonces, ahora que veía esas fotos de cuando era adolescente, eso es en el 1600, me di cuenta que todo lo que era importante para mí lo ponía en una pared. Entonces tenía desde latas de que eran como, eso no nos está auspiciando para nada, por si acaso no, después hacemos postproducción y ponemos los sonidos así, correctos. Entonces tenía como pegado la piedra que me regaló mi mejor amigo. O sea, tenía muchas cosas pegadas en la pared, porque no tenía un cuarto, pero tenía una pared. Entonces yo creo que desde ahí es que me gusta poner cosas en las paredes, no solamente la pintura, sino poner afectos en las paredes, poner conocimiento en las paredes, poner afecto en las paredes, amor en las paredes. O sea, todo debería ir en las paredes. ¿Y qué es lo más difícil dentro de tu proceso creativo y de investigación? ¿Qué es lo más difícil que la academia termine de aceptar? Creo que hoy por hoy
Casi nada. Yo creo que eso también es una buena llave maestra, la producción epistémica, porque finalmente es papelito aguanta todo y marco teórico y producción teórica lo hace. Entonces, para mí ha sido una herramienta, una llave maestra y un caballo de Troya estar dentro de la academia para poder hacer todas estas barbaridades maravillosas como ponerle Pichazao a un museo nacional, como meter grafiteros en el Centro de Arte Contemporáneo, como traer a la madre del graf, que no es una académica y la trajo un proyecto de investigación, como poder imprimir en camisetas todo lo que hemos investigado para nuestras prácticas curatoriales multisituadas. Entonces hay que multisituarlas no en un espacio territorio, sino en la prenda. Podemos vestir prendas divertidas y prendas epistémicas. Eso me recuerda a una faceta que pocos saben, y esto hay que anotarlo, Noelia, porque esto puede servir para otro podcast, el podcast autobiográfico de Pérez Valero. Pero como la idea no es ser narcisista, hubo una época en que me tocó trabajar en gestión en una fundación semiprivada, y una de las, de como todo, una línea de POA era exposición de grafiti. Entonces, la alternativa que se dio, te hablo también en los años 1700, la alternativa que se vio, porque era una institución muy conservadora, era crear paredes, paneles artificiales, convocar, hacer una convocatoria a los grafiteros y presentar, pues, que se fuera como una mezcla de performance, de cuestiones en vivo. Y me resultó muy curioso que no se presentó ningún grafitero. Y el único que se presentó me dijo es que a nosotros nadie nos convoca. Nosotros hacemos, definimos nuestro trabajo, hay una comunicación evidentemente entre ellos. Entonces yo quisiera saber tú, y esto como un ámbito desde la autoetnografía, ¿cómo has logrado convencerlos a ellos? Mira, vamos a entrar a este museo, vamos a hacer esto, que no es vandalismo, que no nos van a llevar presos. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa relación, ese vínculo con la calle, que es importantísimo. Es una relación que ha sido, yo siempre voy a decir, a mí la calle me ha dado todo y me lo ha quitado todo, ¿no? Nada es al azar. Tiene que ver con el afecto. Yo siempre, nunca ha habido una relación jerárquica. Y yo siempre, cuando hacía mis exposiciones, cuando estudiaba el doctorado, yo siempre decía, ellos no son mi objeto de estudio, muchos han sido el sujeto de deseo. Entonces decía, ay, qué antiético que no haya una diferencia. Pero no, no es antiético, es totalmente ético y es totalmente una postura política. Yo no me enuncio como la investigadora o como la doctora, sino como también alguien que es parte del movimiento. Y sí me he sentido así, porque muy, a pesar de mi PhD, de mi maestría, de mi diplomado, de mis casi 20 años de militancia en la academia y en la gestión, yo tengo espacios a los cuales yo no entro, que son hegemónicos, que son elitistas, y yo no entro. Entonces a nosotros nos tocó esperar 16 años para poder entrar al Centro de Arte Contemporáneo, y adicionalmente yo ya había sido jurado del Premio Nacional de las Artes, jurado técnico, y ni así me dejaba en visto el director del CAG. Entonces es para mí también difícil ocupar ciertos espacios, pese a que tengo la titulación, pese a que no, yo no soy una grafitera pura, ni soy una artista urbana, mucho menos muralista. Yo soy una señora que le gusta jugar con el aerosol y lo ha hecho desde tiempos inmemoriales, y eso es todo. Entonces yo no me veo tan, claro que tampoco ellos me ven como muy igual, ¿no? Pero al menos no hay una verticalidad y no hay una relación de poder, sino hay un tema de tipo metodología del arca de Noé. Nos abren un poco, yo digo, entremos todos, y entran los que quieren. Y los que no, pues en pareja, y no necesariamente en pareja. Como sea, vamos en manada. Así es la cosa. Me llama la atención que dices una palabra clave, que es jugar, que en música, en inglés, es play, que es sinónimo. O sea, es jugar, pero también es tocar. Entonces, claro, siento que en cierto punto en el mundo anglosajón, como esa idea de hacer música es también un juego, las palabras son importantes. Eso ya lo ha hablado cualquier cantidad de teóricos, en fin. Pero, ¿qué palabra académica a ti te parece insoportable? Con esas palabras que dentro de la academia se usan mucho, o ciertos autores o ciertas personas a veces hasta la usan y no saben qué es lo que están diciendo, pero la usan. ¿Cuáles son esas palabras dentro de la academia que son insoportables para ti?
Insoportables, biopoder de este calvito, insoportable, que yo lo tengo prohibido en mis clases, ya no más de Les Foucault, por Dios, ese pensamiento eurocéntrico, o sea, ¿dónde está la decolonialidad? ¿Dónde están otras voces, no? Otros sentidos, todo eso del biopoder, todo este tema del gesto, ¿cuál gesto? No entiendo, o sea, la otredad, qué odio, o sea, toda esta matriz derridiana es insoportable, o sea, esa gente estuvo en la Francia de por allá y acá estamos en el trópico, o sea, es como yo siempre les digo a mis alumnos cuando estamos hablando de estos procesos, es como yo soy talla M, ¿no? Por más que me encante el oversize, pero me va a quedar un XX, me va a quedar mal. Es igual estas categorías eurocéntricas, blancas, totalmente, o sea, no, ¿por qué? Porque hay que tener una sublevación epistémica y leer a nuestros propios autores y empezar nosotros a hacer nuestra propia teoría, pero esto de siempre estar a estas referencias totales, a estas palabrillas y a estos conceptos, es como la gentrificación. Estamos en el centro, hay gentrificación, por Dios, eso viene de un vocablo de inglés, ¿no? De lords que vienen a vivir en el centro, ¿no? Acá no, acá la gente se va a San Borondón. Entonces, ¿cómo explicas la gentrificación en ese sentido? O sea, Claro. no es un tema de que te va a calzar, no funciona así, pero tratan de meter a fuerza. Un tiempo estuvo de moda esta man, la Spivak, todo era subalterno, todo era subcultura, todo era, o sea, no, amigues, hay que revisar, ¿no? Entonces todo era o lo queer también, por Dios, o sea, esta gente tiene otro contexto sociohistórico, político, hay que revisar todo eso. Una de las cosas que me he encontrado mucho en la carrera académica, cuando uno tiene que escribir artículos académicos y tal, en mi caso he tenido una relación muy fuerte con los editores de revistas académicas porque me han rechazado tanto que entonces me hablan con lástima. Entonces me terminan cogiendo cariño o teniendo cariño y termina uno recibiendo consejos. Y un consejo que me quedó así, que lo llevo casi que tatuado bajo la piel fue: revisa los últimos 7 números a la revista que quieres postular y ahí vas a ver las líneas, los lenguajes, las palabras técnicas que se están usando, las teorías, y en función, escribe y prepara tu artículo en función a eso para Uy, no. que también salga. Claro, es que es todo un juego biopolítico y de poder en torno y en función, porque al final uno no escribe para uno, ni para la academia, uno escribe para las revistas, con las líneas de las revistas. Entonces, más allá de eso, quería saber, que esto es una de las preguntas que siempre vamos sacando poco a poco a lo largo de este podcast, porque es sobre investigación, procesos, terapia, por algo se llama narcodemia, pero también esos procesos escriturales. No ya la parte creativa, no ya la parte de graffiti. Cuando María Fernanda López se sienta a escribir, así sea una carta de amor, ¿cuál es su proceso? ¿Cuál es tu ritual para el proceso de escritura? Rituales para quedarme en mi oficina, que es mi segundo hogar, yo en la casa con 7 gatos y con 2 hijos, es ¿En serio? ¿Tienes 7 imposible. Sí, gatos? tenía 6, pero ya me entucaron otro. Leopoldito ha llegado a nuestra vida. Entonces, es demasiado complejo. Así que prefiero quedarme en mi oficina, es un lugar, ese sería como mi santuario, porque es chévere mi escritorio, y es bonito, no se va el internet, no se me va la luz como me pasa a veces en la casa. Yo siempre digo, todo el mundo cuando ve a un académico escribiendo, no todos escribimos también desde un lugar como de confort, ¿no? O sea, yo vivo en el centro y a veces es complicado llegar, entonces prefiero quedarme aquí, no escucho música, de hecho produzco muy poco, muy poco trabajo escritural académico en estricto senso, pero de ahí sí hago, por ejemplo, fanzines, me encantan los fanzines y escribo mientras camino. Me gusta escribir mientras camino, me gusta mandarme voice notes Ok. al WhatsApp, me mando un voice, así digo, Claro, ay, pero qué vas bacán, o generando todo un sea, material que después cuando quieras... claro, sistematizo, también mis colegas sistematizan por mí, un saludo a Mario Madroñero, que es Te como queremos, Mario. mi auspiciante editorial, con él hemos sacado unos 2 papers, que es como chévere, Maite Noelia y Villacrece, ya, hay que invitar a Mario hay que Madroñero. invitar al Hay que... Mario, él es un crack de la escritura académica, él, también puedo citar a Natalia Marcos también, A Natalia, sí, anotemos a tengo Natalia. grandes colegas que yo les admiro muchísimo, manejan estos dominios del MLA, el Chicago, el APA, yo a duras penas, no sé, a veces me cuestiono y digo, ¿cómo llegué a un doctorado? Dios, qué ¿Cómo fuerte. llegaste al doctorado? ¿Cómo llegué De al qué es tu doctorado? doctorado? Es Porque te un tocó... doctorado en creación y teoría de la O cultura. sea, teoría, o sea, a Creación y... escribir como una loca. Sí, había que escribir y había que leer, o sea, me pasé leyendo a Rancière, me pasé leyendo Dios, a Jean-Luc Nancy, o sea, puro, y estaba en México, entonces yo dije, No esto manches. no puede pasar,
nunca más. Termino este doctorado y esto es a la basura. Ya, y es lo que hice. Muy bien, mira, siguiendo aquí con nuestra línea, entramos a la otra parte del programa. Entonces, frente a una musicología o un sistema de investigación avergonzado de sí mismo, que se desangra, que intenta hacer a la vez sociología, semiología, estudio cultural, antropología, historia, gastroenterología y se olvida de ser, primero que todo, musicología, no future. Entonces yo te quería preguntar, has fracasado en tus procesos de investigación, pero cuando te hablo de fracaso no me refiero al rechazo académico, al rechazo del paper, al rechazo del premio, al rechazo, al fracaso contigo misma en una búsqueda de un tema o de un desarrollo estético y cómo lo has manejado. No, yo siempre parto del fracaso. Yo siento que yo vivo en un fracaso continuo, ¿no? Yo voy 11 años en esta universidad, tengo la titularidad hace 9. Nunca he llegado más allá de, de tener cinco clases. Nunca he habitado una coordinación, nunca he estado ahora ¿Quieres que la estoy dirección de política? Eres No, muchas bienvenida. gracias. Ok. Pero nunca, o sea, siento que o sea, transito el fracaso continuo, porque todo el mundo veo que hay gente que no lleva ni un año ni dos, ya tiene cargos de dirección, no tiene ni PhD. Entonces yo siento que eso a veces sí es como un fracaso de no haberme movido de mi lugar de abeja obrera, pero luego digo, no es fracaso, es bien bonito, estoy donde quiero estar, pero, o sea, cuando tampoco me han dado chance de algunos museos, ahora no he podido entrar a ciertos, no diré nombres porque igual trabajamos con esas personas. Igual tenemos otra idea de podcast que puede ser lo que callamos en la UARTE. Lo que callamos las doctoras, ese tengo harto para llorar, pero no, yo siempre también desde el fracaso, pero también la gratitud, o sea, finalmente he sido muy feliz haciendo investigación a mi modo, Claro. así como dice la Rocola, soy un príncipe a mi modo, decía Máximo Escaleras, es un gran filósofo, la Rocola ecuatoriana, y yo también creo que he sido una académica a mi modo, o sea, ha sido un performance también para mí ser la doctora, porque pues como pueden ver, es un título que a veces me ha quedado un poco grande y raro. No, bueno, pero son procesos. ¿Cuánto tiempo te llevó el doctorado? 5 años justos, yo a los 37 años con 2 hijos ya era doctora. Lo saqué rápido. Y procesos de escritura allí porque tenías que escribir. Yo escribía dando de lactar a Lucas y con la Abril jugando y era complicado y teníamos 2 perros, tenía a Sartre y también tenía... ¿A Simón de Beauvoir? No, solamente teníamos un perrito que se llamaba Sartre, que era chistosísimo, y teníamos a la Panchita, estábamos viviendo en México, en Cholula, y ahí sí era complicado, pero era lindo. Yo iba mucho a la biblioteca de la Universidad de las Américas en Cholula, en Puebla, donde hice mi doctorado y llevaba un montón de libros, entonces llevaba como que aprovechaba el carrito de bebé, metía los libros, me iba a mi casa, comía muchos tacos y mucho chile y escribía. También me gustaban mucho las papas fritas con salsa Maggi y así en medio de todo ese rebulicio trataba de escribir y tenía un director de tesis que era Alberto López Cuenca, un crack, ¿no?, de la crítica cultural y del arte contemporáneo, que me decía, pero tía, ¿qué es esto? ¿Esto es una lista de ferretería o una tesis de doctorado? Está escrito de la mierda. Y yo así, bueno, voy a volver a escribir y sí, pero aprendí un montón. Muy bien, entonces, claro, esa experiencia en México, y México tiene unas particularidades en el ámbito del arte y la cultura que no voy a entrar en detalle, pero entonces, ¿cómo aterrizar toda esa carga, toda esa energía en Guayaquil, con lo que conocemos y sabemos lo que significa vivir y trabajar en Guayaquil, tanto hace 9 años como ahora? O sea, yo llegué a la Universidad de las Artes un 31 de octubre del 2015 y me iba a quedar 6 meses y venía con mi familia, con mi hija Abril, que es de Quito, y mi hijo Lucas, que es mexicano, es poblano, y con su papá. Y no le gustó, entonces ya pues me quedé sola con los 2 pequeños. No así le gustó que no le gustó al mexicano. Ahora ya somos super panas, pero en ese momento no le gustó. Y ya pues se fue. Entonces una alumna que siempre voy a recordar y voy a nombrar, Génesis Espinosa, estudiante de cine, me dijo, profe, vea, deje de chupar y de fumar cigarrillo tras cigarrillo. Ese man se fue. Vea, han sacado un concurso de méritos de oposición. ¿Por qué no aplica? Ya está sola con 2 guaguas. ¿De qué va a vivir? Entonces, muy lúcida, Génesis, que es que no, los por dos algo tiene un nombre ¿no? bíblico, ese es man, otro. Ajá, otro la man tema salió podcast. de la casa que tenía problemas y yo le di así como apoyo, entonces ella me ayudaba con los guaguas y todo, entonces ella se apiadó de mí y sistematizó todos o sea, mi título de doctor estaba debajo de la cama, otro estaba en la maestría, no sé, estaba manchado de agua, bueno, un desastre.
Y ya, pues así es como llegué a la titularidad y ya me quedé aquí. Y sí, ha sido un camino divertido, he hecho muchos proyectos. El Arte, Mujeres y Espacio Público tiene 7 ediciones. Ahora tenemos el grupo de estudios de arte público. He hecho 400 metros, plataforma diversa de arte urbano y ha venido un montón de gente a pintar a Guayaquil. Y yo creo que aquí es donde debo estar. O sea, si es que estaría en otro lugar, no sería tan útil y tan así como soy aquí. Y la academia, por darlo esa palabra general, eh, ¿qué sientes tú que la academia no termina de entender de tu propuesta artística o de tu proceso de creación o de tu aspecto teórico? No acaba de entender que yo tengo una metodología desde el caos. O sea, La metodología la del metodología caos. del caos y la Muy metodología bien. del afecto, la metodología en la praxis we trust. Yo, cómo se gestiona gestionando, cómo aprendes a hacer haciendo, o sea, no hay más. Entonces, para mí sí pienso que que se subestima las artes del hacer, aunque suene muy Michel de Certeau, las artes del hacer, que tremendo libro, me gustó mucho. Se subestima la cultura urbana, todo lo que tiene que enseñarnos la calle, a la academia se subestima. Siempre, yo por ejemplo, nunca me invitan a cuestiones de curadores, porque yo, pues no, como yo curo la calle, me acuerdo que el Hernán Pacurucu de la Bienal de Concepción, es que no, Mafo, esto es otra cosa, este es el cubo blanco, esa es la calle, que no sé qué. Yo le decía, pero el arte es uno solo, ¿no? Entonces, yo siento que subestima demasiado objetos culturales como los que yo abordo. Se minimizan mucho el impacto que tienen en las comunidades este tipo de objetos culturales. O sea, yo creo que no se equivocó Jesús Martín Barbero cuando dijo vamos a hablar de otros objetos de los estudios culturales y empezó a analizar la radionovela. O sea, empezó a analizar lo que consume el pueblo, ¿no? Igual Canclini en sus albores de los estudios empezaron a revisar lo que consumía la gente de verdad, la gente de a pie, porque la gente de a pie no va leyendo a Yukio Mishima, ¿no? La gente no está leyendo ahí no sé, a Ah, de Sisek. Derrida. Ah. Exacto, y así sé, la gente está oyendo al Conejo Malo, la gente está oyendo a Karol G, o sea, no están escuchando a Villalobos. Oye, ¿qué Sí. música escuchas tú? A mí me gusta mucho el punk. Muy Deberíamos bien. haber puesto a nuestros hermosos alumnis, la Rafa Salazar de las Guillotina, también mi banda favorita por siempre, Sabandijas de la 18, lo único seguro es la muerte, Marco Sáenz, chuta, tremenda poética local. Me encanta el punk, me gusta la mamá de Sánchez, me gusta Goe, me gusta No Toquen, me gusta mucho el punk ecuatoriano. Una de las preguntas claves que nosotros tenemos es qué tiene de punk investigar desde Guayaquil hacia América Latina, hacia el mundo. Todo, nosotros somos la Academia Tropical, somos un puestito ahí en medio de la nada, o sea, por eso cuando veo estos proyectos que a veces son tan aspiracionistas, como si estuviéramos en el MoMA, en el Tate y fuéramos Harvard, por favor, o sea, como bien dice, saliendo está el río Guaya, se nos va la luz, se nos va el agua, no tenemos internet, o sea, pero Nos somos roban, bien nos secuestran, pero bueno, ya no quiero que se aspiracionistas. convierta en algo político No, este no, podcast pero porque somos después bien termino aspiracionistas. Entonces preso. hay que ubicarnos. Yo creo que hay que tomarnos unas buenas pastillas de Ubicatex Forte y trabajar para nuestra comunidad y para nuestro contexto. ¿Cuál es tu herejía académica personal? Mi Algo que haces que te herejía. da satisfacción, pero que va en contra de las reglas. Comprar en el supermercado. Eso es como extraño, pero me relaja. Yo agarro ese carrito del comisariato y eso es. Pero a mí me inspira, o sea, siempre que voy siento ese poder mientras agarro el aceite, el papel higiénico y digo, esto es lo que me ha dado la academia, carajo, o sea, si no tendría mi camello de profe, no podría pagar estas jugadas. Entonces, me da poder, o sea, finalmente, pero y ahí empiezo a decir, pero estoy comprando y entro en el capitalismo gore y luego empiezo a decir, soy una consumista, pero digo, bueno, recién apenas a los 48 años me compré mi carro, así que no está todo tan mal. Hemos seguido fieles a nuestros principios de hazlo tú mismo y de vive con todo reusado. Claro, y además lo del carrito que dices es muy importante porque Guayaquil es una ciudad bastante hostil para el peatón, ¿no? Entonces yo no sé cómo ha sido esa relación con el carrito y Guayaquil, manejar en Guayaquil, Ha sido una ver las locura. calles de Guayaquil, cuéntanos un Además de poquito de aprender eso. vieja las cosas, tiene sus bemoles, ¿no? Entonces yo cumplí hace poco 48 largos años que no sé a qué rato pasaron, hace nada estaba bailando en un pogo y metiendo puñete y ahora tengo una hija de 19, uno que va a cumplir 12 y ya estoy pensando en mi jubilación, entonces todo es muy rápido, por eso a mis alumnos les digo, vean pilas, papito, mamita,
rápido, porque la vida, no todo el mundo va a tener 20 años toda la vida y creen que tienen full tiempo. Y nada, el tiempo se acaba y lo del carrito, sí, yo creo que por eso estoy con este estrés nivel Dios, porque dije voy a vender esa huevada porque vengo caminando yo a la U, voy caminando, o sea, tengo una vida hámster, ¿no? Porque yo vivo como muy cerca de la U y siempre ha sido una vida hámster, pero ya mis hijos, no, pues están cogiendo bus y es muy peligroso, entonces Sí. les voy a llevar, entonces, y ya me he querido ir a otros lugares, entonces, no sé, pues dije, compremos, no tengo casa, pero tengo carro, pero al menos con eso me puedo movilizar, una casa ya es más inamovible. Entonces, como todavía no sé dónde mismo queremos vivir, entonces dije, compremos el carro. Pero sí ha sido todo un tema. Hoy, por ejemplo, tuve un tremendo lío porque como estaba con este dolor de cabeza, como que le di muy duro y pasé llevándome un par de retrovisores en Urdesa. Y entonces, pero Dios mío. sí, pero el que se hizo daño fue mi espejito. Entonces Claro. ya oímos un pum. Entonces mi hija dijo, para, por favor, mamá, para, algo pasó. Ese es Ya, otro nombre para ya, un podcast, Manejando en Urdesa. manejando Anotemos allí. Urdesa. Entonces ya, pues ahí se bajó el abril, recogió. Y llega un señor y me cruza el auto así con un camionetón y me dice, claro, me pudo haber matado. Le digo, pero perdón, a ver qué le hice, ve si su carro está bien. Me dice, sí, pero usted está mal, está mareada. Le digo, oye, ¿cómo me va a decir que estoy mareada? Lo que estoy es enferma. Y de ahí buscó un vigilante, me armó pero un quilombazo. Yo dije, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué está manejando tan estresada? Pero fíjate que mi esposa y yo compramos un carrito y hemos descubierto y conocemos de colegas que han tenido accidentes como peatones o en manejando moto. Es una ciudad hostil para el peatón y luego Sí. hostil para el motorizado. Y no es que no sea menos hostil para el que maneja un carro, simple y llanamente uno está entre comillas un poquito más protegido. Es una sensación psicológica, sobre todo para los que vivimos fuera del centro. Entonces tenemos que recorrer a diario. Y continuamos con Anarcodemia, el podcast herético sobre investigación en artes con nuestra invitada especial María Fernanda López Jaramillo. María Fernanda, frente a una musicología o investigación que cree prescindir de archivos o bases teóricas fácticas, ¿cómo sientes que has encontrado tu propia voz como investigadora y artista? O sea, no se puede decir que está todo terminado, pero yo sí siento que sí, igual ha habido un camino largo de casi 20 años y sí siento que a veces como que he querido abandonar la calle porque al menos después de la exposición Siempre Efímeros, Nunca Sin Memoria, que fue bien compleja, con mucha gente, yo dije ya, hasta ahí llegó, voy a dedicarme a otra cosa, pero no. Es lo más estable que he tenido en toda mi vida, mi relación con el arte de calle y volví y luego arte mujeres de espacio público fue como reencontrarme con lo más abierto, ¿no? Con el caligrafiti, con el graf, con el pichazao, ¿no? Entonces con la placa, entonces fue así como que ya es un amor eterno, es tóxico, pero ya pues así como decían las abuelas, sarna con gusto no pica, entonces ahí sigo. Eso de las abuelas es memoria ancestral, reconocimiento ancestral. Cuando estabas haciendo el doctorado o tu licenciatura, tu maestría, ¿qué consejos de escritura académica te hubieran gustado que te hubieran dado? No escribir con chuchaqui, eso no es como. Ese es nombre de otro podcast, no No escribas con si estás chuchaqui, así eso no, a mí me gustaba mucho la fiesta mientras decía la licenciatura, la maestría, hasta el doctorado. Ahora ya estoy en una vida más tranquila, pero sí, o sea, no hay que escribir en esos estados complicados. ¿Qué más podría yo recomendar? O sea, es que es complicado, ¿no? También de la escritura académica no se vuelve como un ejercicio constante para todos, todas, todas, porque hay gente que hace una tesis de licenciatura y eso no es una escritura académica, es un trabajo para una titulación. Claro, claro. Entonces, yo sí sueno una vieja amargada y resentida, pero no puedo como pensar que alguien que solo haga una tesis es un académico o un investigador, porque eso me pasa ahora que me toca sentarme así a la mesa y lo siento, no. O sea, hay que valorar también lo que uno se ha sacado del aire, pero sentarse con alguien que ha hecho una tesis, eso no es sentarse al lado de un investigador. La investigación es un hecho diario, es un ejercicio diario, constante, no importa si se vuelve escritural, si se vuelve expositivo, si se vuelve curatorial, si se vuelve poético o pictórico, es un ejercicio diario. No es que ya si investigué mi tesis doctoral, eso es para la tesis, para que se gradúe de doctor, punto. Pero la investigación es otra cosa. Claro, tenía un amigo que decía una tesis doctoral la hace cualquiera. Un investigador es el oficio, es el trabajo y de hecho hay colegas también que le dicen, hay estudiantes que
o doctorandos que son tan buenos investigando que la tesis doctoral es un requisito nomás. Porque ya ellos tienen un perfil y un proyecto, pero hay otros que tú dices, Dios mío. Sí. ¿Y qué hacer cuando la experiencia contradice la bibliografía? Eso yo trato de que no me suceda porque es un tema ético. Yo sí Ujú. escribo como vivo, vivo como escribo, enseño como vivo, vivo como enseño, materno como escribo, escribo como materno, materno como hago curaduría. O sea, trato de tener como una coherencia total, ¿no? O sea, yo soy la misma. Esta que está aquí es la que te dice, oye, ¿por qué no has hecho el proyecto? Está mal, ese no es un proyecto cultural, es un emprendimiento cultural. O sea, la misma que está aquí es la que tiene el Instagram, la que va ahí como viejita con el volante así en el carro. Eso sí, trato de que haya una transparencia y una ética en mi persona, porque eso es lo que ha causado muchos problemas en la academia, ¿no? Por eso nos ha tocado diferenciar la obra de la persona y no puede funcionar así, porque hacer investigación es un hecho político y ya uno tiene que ser coherente con la vida también, en todas las dimensiones, de espiritual, física, política, activista. Entonces, para mí es todo como, como un todo, ¿no? ¿Cómo es esa María Fernanda que se relaciona con la academia? Porque tienes, me imagino, bueno, tú eres tú, pero evidentemente no son los mismos códigos que tienes con la academia, con los otros colegas curadores, que con los colegas grafiteros. ¿Cómo conviven todos esos perfiles de María Fernanda en su día a día? O sea, yo Bueno, me, chocando en Urdesa todos los retrovisores, señores de la ATM, y para los que nos escuchan, el ATM, que es el sistema de control y tránsito, no fue María Fernanda. Sí, fue complicado, pero, o sea, yo me siento mucho más cómoda, más que en los congresos me suelo aburrir bastante, ¿Por por qué? eso yo dije, yo mismo me haré mis propios congresos con juegos de azar y harto graffiti, porque, o sea, es que sí siento que ya la academia tiene formatos muy acartonados y que es necesario ir revisando. O sea, yo un día dije, quiero cambiar la estructura de la clase. Ahora yo me voy a sentar en el pupitre y chicos vengan acá y me van a preguntar a mí cuáles son mis expectativas de la clase, no a ustedes. O sea, siento que estamos en un momento de quiebre. O sea, no se puede llevar ni la pedagogía ni la academia como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Tenemos, o sea, yo siento que es una crisis, no sé cómo explicarla, no sé si es que haga un paper de esto, pero siento que estamos Eso es un llegando paper y es un podcast también. llegamos a un momento ya de agotamiento de la forma pedagógica como tradicionalmente la vemos y en la academia, esto que estamos aquí, siento que estamos en un lugar arqueológico, así que son las ruinas del, como dice el Marco Sáenz, del nuevo orden, del no orden, porque ahora el conocimiento está aquí, hay muchos TikTokers que tienen más seguidores que tú y yo juntos y esa gente está generando conocimiento, entonces tratar de seguir como aferrándonos a estas formas, a estos modos de hacer conocimiento es fuerte, ¿no? Porque estos TikTokers, o sea, esos son más investigadores que nosotros, Hay que tú y yo fenómenos juntos, interesantes, entonces sí. es complejo, hay mucha gente que está ahora le ha tocado a lo mío, ¿no? Nunca me importó porque no tocaban lo mío, ahora hay muchos TikTokers, muchos influencers que empiezan ahí con un post ahí bien bonito, armado, a hablar de la calle y eso, y duele, pues, ¿no? Estos otros espacios donde habitan estas voces súper autorizadas y que resuenan. Entonces, tenemos una competencia que antes no veíamos, que son las redes sociales, ¿no? Entonces, hay que salir de todos estos espacios. Por eso yo sí creo que hay que producir, también hay que ir a redes, hay que estar. El TikTok no lo soporto, no me gusta, pero yo sí me muevo también en Instagram, trato de mandar por ahí algún pensamiento crítico en medio de algún Facebook, meme. Facebook, era súper facebookera, pero también ya que le he eso era bajado de nuestra a la generación. confrontación. Ahora que soy un ser de luz, le he bajado a la confrontación, ahora trato de mediarlo todo y como que el Instagram es más mediador para esta cosa. Pero sí, a veces sí me cuesta estos espacios acartonados de la lectura, de las ponencias de 15 minutos y no sé qué. O sea, ya hay Sí, que que tienes a salir. la gente con el cartoncito, mira, te faltan 5, ya se acabó el No, tiempo, no, hay que pasa sacar. las La academia tiene que conclusiones. salir a las calles, tiene que desbordarse. Por eso a mí me gusta mucho el fanzine, el vandalismo
vandalismo intelectual, que estamos en su quinta edición con el fanzine Viejas. O sea, así tiene que ser, o sea, vandalismo intelectual. Como cuando terminé mi tesis de doctorado, yo le volví sticker y fui pegando la tesis en la calle, o sea, estaba devolviéndole a la calle ¡Qué bien! O sea, es un acto poético, psicomágico, si vamos a hablar como nuestro querido, ¿cómo era este man? El de Santa Sangre, el de... ¿Cómo se llama? Ya ven, ya me va a No dar algo. importa, pero como esto va a Una estar en YouTube, ambulancia. lo pueden escribir en la ¿Cómo parte se de llama el abajo. chileno? El de la psicomagia, pues. Jodorowsky, ya me acordé. Jodorowsky. Claro. Entonces era un acto de psicomagia, devolverle a la calle lo que yo le había extraído. ¿Cómo hacer que una investigación artística entre al campo de la academia, pero al mismo tiempo no deje de ser irreverente, proyectista? Te lo hablo porque realmente tú tienes mucha experiencia en ese campo de pasar de un lado a otro, de polemizar de un lado a otro. O sea, yo creo que todo es un ejercicio de sistematización. O sea, hay que aprender a escribir y eso es, hago un mea culpa porque yo soy vaga absolutamente, así una holgazana de la escritura académica, porque me gusta más, o sea, no hago un paper pero ahí estoy haciendo mis poesías para el fanzine Viejas, estoy hablando de la menopausia, estoy hablando de la caducidad, de la vejez, de todas estas cuestiones que no se hablan en torno a la mujer. Y yo creo que sí, o sea, es un poco organizar nuestra producción de conocimiento y sí desbordarla, ¿no? O sea, hay que desbordarla a otros límites, ¿no? Como lo expositivo, insisto, como las paredes, como las canciones, como los fanzines, porque ya no cabe ir a los mismos repositorios, ¿no? El cuerpo es un repositorio, yo soy un repositorio, mis tatuajes hablan por mí. Esa es una forma de escritura también gráfica que yo tengo, ¿no? Entonces, Háblanos de tu tatuaje. ¿Cuándo te tatuaste por primera vez? ¿Qué te incentivó a hacerte tatuaje? ¿Cómo seleccionas tú el tatuaje? yo el primer tatuaje que me hice fue por una decepción amorosa. El amor, como Y me siempre, el hice amor. una cruz acá, una cruz egipcia. Y después ya me taparon, ya tengo un cobre ahí con media espalda. Ese fue el primer tatuaje. Pero yo me tatué vieja, yo me tatué como a los 32. Antes no Mayor de tenía. edad. Claro, ya era una señora de 32 años con una hija. Anécdota de tatuajes. Cuando yo, México es muy importante para mí porque mi primer trabajo formal como artista fue en México. O sea, yo me gradué en la universidad en Venezuela y a los 3 meses me salió una beca para México, me fui para México y allí recibí mi primer pago como profesional del arte después de una licenciatura. Me fui a tatuar y el tatuaje que yo quería, que era el famoso sol azteca, Ay, exacto, lo ujú. quería en la espalda. Y en aquel momento, te hablo de 2005, me costaba como $500 hacerme ese tatuaje. Y yo, chuta, yo sí, bueno, sí tenía dinero, pero no me lo quería gastar. Y al final me puse los dos piercings que tengo uno en la oreja y uno en la lengua, en México por $1. Dos por $1. Entonces, aquí el piercing, los piercings que tengo son mexicanos. Ah, yo también tengo un No, tatuaje. no veamos. No está acá. Sí, ese tema de lo del... Yo ya me tatué así como vieja. Y después el segundo tatuaje que me hice fue justo el corazón de Quetzalcóatl, y Ah, que me lo ¿ves? hice acá. Fue en México que estaba... Y de ahí empecé y no paré. De ahí tengo aquí el primer dibujo de Lucas, el primer dibujo del Abril. Y ahí todos son como... Me gusta mucho el tradi. Y ya, pues la mayoría son como tatuajes conmemorativos de algunos proyectos. Este es de un proyecto expositivo, este es de Bosque One, este es de De hecho, tienes la Pájara. letra A de Anarcodemia. Sí, este es así, esta es la O sea, imagen del ella ya programa. en el futuro, ella viene del pasado, entonces ella ya estuvo aquí y se ha Sí. tatuado, no el logo, porque no es nuestro logo, pero sí la letra con la que comienza nos costó mucho elegir el título. Y todavía creo que lo puedo cambiar, Maite, ¿no? Ok. No, está bien ya. Sí, sí, no, lo agradece mucho. Volvamos a la escritura. Ujú. ¿La universidad enseña a escribir o destruye los procesos escriturales? Digo, por la obligación, la rigidez. Es complejo, yo creo que no destruyes, que son otras formas, no podemos hablar de una destrucción porque son otras formas, ¿no? La poesía, la narrativa, que podrían ser otras formas de escribir. O sea, yo creo que la academia es menos perversa con la escritura que con la gráfica. Ahí sí Mm, destruye todo, porque alguien Cuéntanos, llega desahógate. con un Blackbook de graph y ya empieza a transar con lo conceptual. Entonces yo sí siento que hay mucha más como, no sé, represión con las cuestiones gráficas que con la escritura, porque de una otra forma en la escuela de literatura o sea,
está bien vista la producción de poesía, de narrativa, de crónica, de novela, y está bien, son otras formas de escribir, para eso están aquí. Pero en cambio, en la parte gráfica está mal visto quizás un grafo, está mal visto quizás una ilustración de mediano, pequeño formato. Entonces la gente deja de dibujar. Aquí no es que la gente deja de escribir, aquí la gente deja de dibujar, deja de rayar, porque ya empieza a inundarse del concepto. Y también puedo ver eso en algunas escuelas, menos en la de danza, quizás en artes escénicas, empiezan más a escribir, pero escribir crítica de artes escénicas, no dramaturgia. Y veo gente que, ¿dónde están las obras de teatro que podemos ver? No, es que están escritas. ¿Y cuándo las van a montar? Nunca. O sea, yo sí veo que hay otras prácticas más agresivas de la academia que la misma escritura. Muy interesante lo que dices, porque además yo me leí una biografía de Picasso, bueno, volviendo un poco al mainstream, pero más allá de que fuera Picasso, el mainstream o no, el meollo del asunto era que este biógrafo comenzaba explicando, al mejor estilo Foucault, los dispositivos de enseñanza de dibujo en la época en que era niño Picasso. Y él decía, la importancia no era de que los niños iban a aprender, iban a ser todos artistas, sino que el dibujo te da una facilidad, una agilidad mental que después puede servir para otras cosas. El ejercicio no solamente psicomotriz, de observación, de manejo de proporciones, y eso sí he notado yo bastante, que hay como, el problema no es solo de escritura. Cuando a mí me ha tocado enseñar escritura académica, yo lo primero que hago es que les pongo al mejor estilo un bodegón o una naturaleza muerta y le digo dibujen. Porque lo importante del dibujo no es la calidad en ese instante en mi ejercicio con los estudiantes, sino que son ópticas también. Y así como cada estudiante vaya a tener, maneje el detalle, la luz, la proporción, todo desde lo intuitivo, así va a ir desarrollando también los procesos escriturales. Y realmente ese es un aspecto que falta muchísimo. Entonces, te quería preguntar, los docentes, en general, tus colegas, mis colegas, ¿escribimos también como le exigimos a los estudiantes? ¿O es más un cliché la exigencia? No, yo sí conozco colegas que escriben un montón, y yo los he citado, a mí me maravilla cómo escriben, Olga también, o sea, pues son una máquina de la escritura, cómo producen, yo les admiro, les envidio, porque yo no tengo ese nivel de producción escritural, yo produzco otros objetos culturales, que algún día espero que, bueno, que ya está el tema este ¿cómo es? De la obra relevante, porque creo que también la escritura es relevante, pero otras formas de escritura en el espacio, o sea, rearticular el espacio urbano, ¿no? Es una forma de escribir sin palabras, o sea, sin el ejercicio tan occidental y tan post de ilustración que es la escritura, o sea, se pueden escribir de otras formas menos rígidas, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pero no, yo conozco colegas muy solventes en la escritura, ya quisiera ser como ellos. Y Bueno, pero ellas. tú eres tú y eso es muy valioso también. Sí. Mira, estamos entrando a la parte final del podcast. Nos pueden seguir por Spotify, YouTube o cualquier otra plataforma que se inventen las grandes corporaciones en las próximas semanas. Bueno, eso siempre, si logramos trasladar el formato. Este es una sección de yo voy diciendo, preguntándote cosas y tú tienes que dar respuestas rápidas, Ya. sin pensar mucho y tratar de decir por qué. Esta es como que la parte favorita de nuestra productora Maite Noelia Villacreces, porque salen cosas que no los imaginábamos. Por ejemplo, ¿cuál es tu personaje de Mafalda favorito? Mafalda. Ok, ya van tres que no, que todos piensan en Mafalda. ¿Por qué Mafalda? Porque, bueno, aparte que no soy una gran conocedora de estas tiras cómicas, a mí me gustaba más la abeja maya y me gustaba el Willy, pero si es que es Mafalda, pues... Claro, esa es la pregunta, ¿no? Es que no conozco mucho también, además a mí me gustaba Snoopy, este man, Bueno, ¿cuál es tu personaje de Snoopy Emilio. favorito? Emilio. Emilio es hermoso, Emilio es súper lindo. También hay el Pigpen, el que tiene su frazadita Sí. y es todo cochinón y loco, ese es bacán también. Pero el Emilio es bacán, así, es como esa persona súper leal, incondicional, que está ahí. Ni habla, pero ahí está. Yo soy Completamente. como Emilio, así ya. Si tuvieras que quemar un libro, ¿cuál quemarías y por qué? Yo quemaría todo el postestructuralismo Muy bien. francés. Yo tenía unos stickers de Yo maté a Foucault. En serio, compártelo Sí, yo si voy a lo tienes traer, por y ahí. supera tu posmodernidad, también tenía. Que, por cierto, en estos días fui jurado de una tesis de posmodernidad. Yo escribí mi tesis, mi primera maestría, me la daba de erudito, era joven, ¿no? En los años 1800. Y escribí mi tesis sobre posmodernidad y un colega que falleció, el maestro Juan Francisco Sanz,
me dijo, esto es asombroso, con las herramientas de la modernidad estás demostrando la posmodernidad. Y me tocó precisamente ser jurado casi 20 años después de una tesis de posmodernidad y repetí lo mismo, porque además era un análisis musical.